Primero que nada, muchas gracias por estar acá presente. Muchas gracias también por esperarnos. Te voy a presentar y ya pasamos a que puedas empezar tu presentación. Gracias. Bueno, ahora vamos a tener la charla de Jennifer Paola Correa Cuadros, que se titula Interacciones temporales depredador-presa en la Reserva Nacional Las Chinchillas, la relevancia del conejo como presa para los depredadores nativos y su relación con la megasequía. Ella es licenciada en microbiología y licenciada en biología de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene una maestría en ciencias biológicas con mención en biotecnología en la Pontificia Universidad Javeriana, una maestría en ciencias biológicas, mención ecología en la Pontificia Universidad Católica de Chile y un doctorado en ciencias biológicas con mención en ecología en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autora además de más de 5 artículos científicos. Bueno, muchas gracias. Te cedemos el espacio. Muchas gracias a ustedes, a todos los organizadores, especialmente a Florencia y a Aileen por invitarme. Y bueno, la idea un poco de esta charla es contarles en el trabajo que estamos actualmente con diferentes organizaciones. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Conociendo Mejor al Conejo Europeo para llegar a establecer recomendaciones para su gestión. Acá son diferentes, digamos, instituciones. Tenemos a CAPES, que es parte de la Universidad Católica de Chile, pero también está la Corporación Nacional Forestal, la Universidad de Chile con el Instituto FAVET, la Facultad de Veterinaria, y también nos apoyamos con CISAIRO de Australia. Y bueno, y como les comento, todo esto es para entender un poco el rol del conejo europeo en Chile, porque es una especie invasora que genera muchos problemas, digamos, a nivel tanto de biodiversidad como de sistemas productivos, pero también tiene un rol positivo, lo cual hace todo mucho más complejo. Y es lo que vamos a ver en esta charla, porque desde hace unas décadas para acá ha empezado a ser muy importante como presa de diferentes depredadores nativos. Entonces, bueno, por esto el título de esta charla, y bueno, y porque estamos en el primer Congreso de Carnívoros, es Interacciones temporales de depredador-presa en la Reserva Nacional Las Chinchillas, que es esta reserva que se encuentra en Coquimbo, principalmente en Illapel, donde nosotros hemos venido trabajando, bueno, el Centro de Ecología ya hace mucho tiempo, 34 años, y nosotros desde el proyecto desde el año 2020. Y la idea es ver cuál es el rol del conejo, cómo se relaciona con la megasequía y con los roedores nativos. Entonces, bueno, nosotros en Chile tenemos muchos roedores nativos, pero hay dos especies que son abundantes, principalmente en los ecosistemas semiáridos. Entonces tenemos a Phyllotis darwini, que es un crisétido, y a Abrotrix olivacio, que también es un crisétido. Ellos están presentes a lo largo de Chile, en casi todo el territorio, desde el norte centro de Chile hasta, bueno, el Chile central. Ellos están presentes en este ecosistema semiárido y las poblaciones, digamos lo que uno observa o ha venido observando desde hace unos 40 años, es que ellos suelen tener sus densidades poblacionales estables o a baja densidad, pero cuando llueve mucho, cuando tenemos estos periodos del niño en donde las precipitaciones aumentan, ellos también lo hacen. Entonces sus densidades aumentan, generan esto que se conoce como un brote poblacional o una erupción de densidad poblacional y bueno, esto se ha llamado como las ratadas en los desiertos, en estos ecosistemas semiáridos, porque lo que pasa es que cuando aumenta la lluvia también aumentan los recursos alimenticios. Entonces, esto se observa acá, digamos, en la dinámica poblacional. Este es Phyllotis darwini y este es Abrotrix olivacio. Acá tenemos, digamos, a lo largo del tiempo, 34 años de datos, que es lo que nosotros hemos estado trabajando en esta reserva Las Chinchillas. Y tenemos la densidad poblacional. Entonces, acá observamos dos comportamientos. Uno, digamos, los primeros 15 años, que es fluctuaciones poblacionales, o sea, aumentos y descensos de la población. Esto está muy relacionado con estos años del niño, en donde aumentan las precipitaciones. Y tenemos otro comportamiento que se da desde el año 2000 en adelante, en donde su densidad poblacional de ambos roedores es más estable.
Entonces, bueno, vamos a ver que esto está relacionado posiblemente con la actual megasequía que está pasando Chile Central. ¿Cuáles han sido las posibles causas de estos brotes? O sea, de que aumenten y que decrezcan las poblaciones tanto de Pilotis como de Eurotrix. Como les comentaba, como Chile Central es, digamos, un ecosistema semiárido en donde las precipitaciones no suben más allá de 90 milímetros al año, depende mucho de las lluvias y de los años húmedos. Entonces ya desde hace unas décadas para acá se han estudiado las dinámicas poblacionales de los roedores y se ha determinado que la causa, digamos, principal para que aumenten estas densidades es la relación de la lluvia con la capacidad, digamos, o la disponibilidad de semillas. Entonces, en roedores principalmente nosotros tenemos diferentes factores que pueden influir en el aumento y en el descenso poblacional. Por ejemplo, tenemos la estructura social, las condiciones del hábitat, cómo es la cobertura, cómo es el ecosistema, cómo es esa disponibilidad de semillas o de alimento, las condiciones de las madrigueras o del suelo para acabar estas madrigueras. También es muy importante las relaciones con los depredadores, como lo vamos a ver más adelante, las enfermedades y el clima. Para estos roedores, para Phyllotis darwini y Abrotrix oliváceo, y bueno, y también para Octodondegus, Chinchilla lanígera, es muy importante en ecosistemas semiáridos que llueva porque, bueno, esto va a hacer que todas las plantas y pues las semillas crezcan, el recurso se vuelva mucho más disponible y pues estos roedores al tener un alto, digamos, disponibilidad de semillas pueden consumir y van a generar estos aumentos poblacionales, que es lo que ya se ha venido, digamos, encontrando hace 34 años para acá. Y lo observamos muy fácilmente en estas gráficas, en donde, bueno, acá tenemos la lluvia, también de hace 34 años, y vemos que cuando hay esos picos de aumento, por ejemplo aquí o acá, consecuentemente van a haber esos aumentos de densidad poblacional en los roedores, como por ejemplo pasa acá o acá, y vemos que cuando no tenemos, digamos, ese aumento de precipitación, como ha pasado desde el año 2003, en donde se ha declarado la megasequía para esta región, para Chile Central, especialmente para Coquimbo, las fluctuaciones de los roedores han, o sea, han desaparecido. Ahora vemos, digamos, que las densidades han permanecido más que todo estables y ya no se dan estos aumentos y estos descensos. Entonces esto posiblemente puede estar afectando a los depredadores que consumen estos roedores, los cuales son, bueno, la mayoría y que vamos a ver más adelante. Entonces, en el grupo, en el Centro de Ecología Aplicado y Sustentabilidad, hemos estado muy preocupados por la conservación de nuestros roedores porque, como, bueno, no sé si estuvieron ayer en las charlas, pero Patricia Gubelin presentó la importancia de las redes tróficas y también Francisca Mann hace unas charlas atrás de la importancia de estudiar estas redes tróficas porque al final todo en el ecosistema está conectado. Entonces, digamos, los roedores son parte fundamental porque son las presas de muchos depredadores, pero también estos depredadores están conectados con las presas y esas presas van a consumir plantas. Entonces, es por esto que es muy importante estudiar las redes y por eso nosotros estamos investigando hace 34 años atrás en la Reserva Nacional Las Chinchillas para, digamos, enfocarnos en conservación, pero también en especies exóticas invasoras, como vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, esta Reserva Nacional Las Chinchillas está ubicada en Illapel, Coquimbo. Es un ecosistema semiárido en donde, bueno, la precipitación anual es muy baja, estamos hablando de 80 a 100 milímetros al año, y por ende los suelos van a ser muy duros. Entonces van a ser igual condiciones agrestes, pero pues ya los roedores, por ejemplo, los que estábamos observando, Phyllotis, Darwini y Abrotrix oliváceo, ya están acostumbrados y bueno, dependen mucho de estos pulsos, tanto de lluvia como de comida para aumentar.
Nosotros acá tenemos una serie de tiempo desde 1987 hasta la actualidad, más o menos son 34, 37 años de datos, en donde hemos ido estacionalmente a monitorear roedores, también la dieta de los depredadores, hemos colectado egaglópilas y heces a lo largo, digamos, de estos transectos que vemos acá. En cada estación se va y bueno, y cada año desde 1987 hasta este año. Y también tenemos 20 años, más o menos 22 años de datos de depredadores, de zorros y también de aves, tanto nocturnas como diurnas, y del conejo europeo, que para nosotros es una especie invasora, como lo vimos, bueno, en la charla de Francisca y en la charla de ayer de Patricia. Entonces, para nosotros, como les comento, es muy importante analizar la conservación tanto de los depredadores como las presas y bueno, y las plantas en este ecosistema que para nosotros es un ecosistema experimental y que nos ha permitido observar justamente cómo ha ido cambiando todas estas relaciones depredador-presa y cómo se ha ido afectando las plantas. Entonces, nosotros, digamos, desde el Centro de Ecología Aplicado, hemos utilizado diferentes herramientas matemáticas para analizar estas series de tiempo, que básicamente son estas densidades de roedores, de depredadores, de los datos de dieta, de lo que comen los depredadores, para ir viendo cómo ha cambiado, digamos, cada comunidad a lo largo del tiempo. Entonces a nosotros nos surgió una duda, principalmente hace unos 2 años, que fue ver si los roedores seguían manteniendo estos aumentos y estas disminuciones en su población y en su densidad por la presente megasequía. Porque nosotros creemos, bueno, y tenemos la hipótesis que como ya se ha comprobado que la megasequía, o bueno, que la lluvia es tan importante para las densidades de estos roedores, si hay una actual megasequía, esos roedores se pueden ver afectados. Entonces, para esto, como tenemos una serie de tiempo tan largo, donde podemos ver cómo han ido cambiando estas poblaciones y cómo se ve afectado los depredadores, nosotros usamos diferentes modelos matemáticos, en este caso de dinámica poblacional y de comunidades, para analizar nuestros depredadores y nuestras presas. Entonces, bueno, tenemos lo primero que son los modelos anuales. Estos modelos nos permiten ver año a año cómo han cambiado nuestros roedores, cómo han aumentado y cómo han disminuido y cuáles son esos factores que explican. Entonces, por ejemplo, bueno, como les he comentado, la lluvia es el gatillante más importante en ecosistemas semiáridos porque permite que la disponibilidad de semillas aumente y los roedores puedan consumir. Y pues recordemos que casi que toda la trama trófica depende de los roedores porque son las principales presas de los depredadores nativos. Entonces lo que nosotros hacemos es básicamente acá donde dice Z, nosotros ponemos la lluvia de cada año y miramos cómo ha impactado esa lluvia en las densidades poblacionales de Filotis, de Abrotris, de la chinchilla, del Degu y vemos cómo ha ido cambiando. Por otro lado, nosotros tenemos modelos de competencia en donde justamente estamos evaluando si estos roedores compiten entre ellos por alimento porque ambos consumen semillas y cómo la lluvia media esta competencia, porque pues es, como les he venido comentando todo este tiempo, muy importante, porque sin lluvia no hay semillas. Y finalmente tenemos unos modelos y unos análisis de redes tróficas en donde justamente analizamos toda la comunidad que hay en la reserva de las chinchillas, las diferentes especies, aproximadamente son 75, en donde vemos qué especies son más importantes o están más conectadas en la red, con más interacciones y qué pasaría si nosotros eliminamos esa red con el resto de la comunidad. Entonces, nosotros hemos obtenido resultados muy interesantes para los roedores, que son las principales presas de estos depredadores, de estos carnívoros.
y hemos encontrado dos resultados muy importantes. El primero es que la probabilidad de supervivencia ha cambiado de los primeros 15 años que empezamos a estudiar en la reserva, que es de 1987, a los últimos 15 años. Entonces, nos hemos dado cuenta que en los primeros 15 años, tanto Filotis como Abrotrix tenían unos aumentos y unos descensos que eran relacionados con estos años niño, que era donde llovía mucho más porque pues aumentaban las semillas, ellos tenían más recurso para alimentarse y pues aumentaban y se generaban estas ratadas. Pero desde los últimos 15 años, que es lo que observamos acá, con esta mega sequía, dejó de haber, digamos, como estas fluctuaciones, ahora ya es un comportamiento mucho más estacional, en donde estos ratoncitos se reproducen en septiembre, es su época de cría, y digamos que ahí ellos van a aumentar de septiembre al otoño, más o menos, a abril, mayo, luego van a descender y bueno, y por eso se ve así como un comportamiento de serrucho, que es mucho, o digamos que es muy diferente a lo que veíamos los primeros 15 años de estudio. ¿Esto por qué puede estar relacionado? Bueno, posiblemente por la falta de lluvia, que esto está relacionado con digamos, la disponibilidad de semillas y también porque afecta las condiciones de los suelos para que ellos hagan sus madrigueras y bueno, en general las condiciones del ambiente se van volviendo mucho más difíciles. El segundo resultado muy importante es el que vemos acá, que es el tamaño poblacional. Entonces acá observamos el tamaño poblacional a lo largo del tiempo de estos 37 años de Filotis y de Abrotrix y vemos una disminución en este tamaño poblacional. Entonces acá lo que observamos es que hay más o menos como 3 puntos de equilibrio, que es cuando uno ve que la densidad poblacional cambia o puede aumentar o puede disminuir. Y acá lo que estamos viendo es que ha disminuido. Entonces acá tenemos un problema muy grande porque a lo largo de todos estos 30 años, la densidad de los roedores, las principales presas de los depredadores, de los carnívoros, están disminuyendo. Entonces, ¿qué va a pasar con las principales presas del tucúquere, del pequeño, del zorro, si están disminuyendo? Entonces, por eso nosotros en el grupo, con diferentes estudiantes que están trabajando en esto, nos hemos preguntado qué factores podrían explicar estas fluctuaciones de los roedores nativos y principalmente cómo podrían estar afectando a nuestros depredadores, porque recordemos que la intención de una reserva es justamente conservar a todas las especies que están presentes allí y bueno, y si se empieza a ver esta disminución debido a la mega sequía, el cambio climático, ¿qué van a consumir esos depredadores? Entonces, bueno, con todos los modelos, digamos, ese como marco teórico que yo les mostré unas diapositivas antes, nosotros volvimos a evaluar la importancia de la lluvia en la población de los roedores para ver cómo lo estaban afectando y para ver si esta ausencia de lluvia podía estar desencadenando esas disminuciones en la población tanto de Pilotis como de Abrotrix. Y acá tenemos 3 resultados muy relevantes. El primero es cuando analizamos el número de individuos por hectárea, tanto de Filotis como de Abrotrix, que es esta lineecita roja, en donde vemos, digamos, lo que habíamos observado anteriormente, aumentos y descensos en los primeros 15 años de estudio, pero luego ya la población queda más estable. Y esto se relaciona mucho con la lluvia, que es esta línea negra, en donde esos años niña y niño de sequía y húmedos al principio de los 15 años de evaluación, pero luego ya vemos que la precipitación bajó constantemente. Entonces pasamos de tener precipitaciones de 500, de 350 milímetros al año, a tener precipitaciones de 100, de 80. Entonces, estos son, digamos, hartos órdenes de magnitud y para un ecosistema semiárido que ya normalmente está acostumbrado, digamos, a pocos milímetros al año de lluvia, cuando bajan a la mitad, esto va a afectar notablemente a las poblaciones en general, pero más a los roedores,
que dependen de las semillas y bueno, y sabemos que las plantas no van a crecer si no hay buenas condiciones de humedad, de evaporación y bueno, todo esto es generado por la lluvia. Entonces nosotros al ver este cambio, lo que quisimos fue primero relacionar la lluvia con las densidades de los roedores y ver si esto, digamos, si esta disminución de la lluvia se relacionaba con la densidad poblacional de los roedores. Y bueno, y acá observamos una correlación sencilla en donde tenemos la precipitación, esos milímetros de agua al año, con la densidad de los roedores. Y tenemos una relación positiva. Más del 60%, digamos, de la variación de esos roedores es explicada por la lluvia. Entonces acá, digamos que comprobamos que si no llueve en el ecosistema de la Reserva Nacional Las Chinchillas, va a afectar mucho a las principales presas de nuestros depredadores nativos. Y lo que hicimos después de esto fue con esos modelos anuales que yo les mostré, en donde poníamos la lluvia para ver cómo afecta la capacidad de carga. En este sentido sería la disponibilidad de semillas y cómo afecta a la reproducción tanto de Phyllotis como de Abrotrix. Obtuvimos que la lluvia explica muy bien los aumentos y las densidades de estos roedores. Entonces, esto lo observamos en estas gráficas, en donde en la parte amarilla nosotros vemos la megasequía que tenemos en Illapel, en Coquimbo. Y tanto para Brotrix como para Phyllotis, nosotros tenemos, digamos, estos puntos, esta línea con puntos, es los datos reales, los datos empíricos que hemos tomado año a año. Y la línea azul son los datos simulados. Es lo que el modelo de precipitación explica esos resultados o esas densidades de los roedores. Cuando nosotros tenemos en las simulaciones que la línea azul es muy cerquita o muy relacionada con nuestros datos reales, nosotros hablamos de que el modelo realmente se ajusta muy bien a los datos y que puede predecir tanto las subidas como las bajadas de esas densidades poblacionales. Y acá en ambas figuras tenemos que la lluvia explica casi con un 80% o mucho más las densidades poblacionales de ambos roedores. Entonces, definitivamente, el impacto de la megasequía es muy fuerte para estos roedores y los puede estar afectando, como hemos visto, en la disminución de sus densidades. Acá tenemos, discúlpenme, eh, un, eh, un modelo que evalúa también el impacto de la megasequía, pero en este caso cómo media la competencia entre los roedores, porque nosotros, bueno, en la reserva no solamente tenemos a Phyllotis y a Abrotrix, sino también tenemos Degu, tenemos chinchilla, tenemos Oligorizomis, Longicaudatus, tenemos más de 9 especies de roedores y muchos de ellos consumen semillas, insectos, bueno, estos recursos que están presentes si hay lluvia y si hay plantas que produzcan semillas y frutos. Entonces, lo que nosotros acá en estos modelos queríamos ver era qué tan importante era la megasequía o la falta, digamos, de agua para mediar esta competencia. Y en ambos roedores, estos son los resultados para Phyllotis y estos son los resultados para Brotrix, obtuvimos resultados muy poderosos cuando se evalúa la lluvia impactando esta competencia de los roedores. Entonces, cuando normalmente llueve, los roedores compiten por recurso, pero también cuando la lluvia desaparece, que es en este caso, nosotros en la actual mega sequía, intensifica mucho más la competencia. Entonces, acá vemos un rol de la lluvia, no solamente, digamos, que en los recursos que ellos consumen, sino también en que si hay poquitos alimentos, poquitas semillas, pues la competencia entre todos los roedores de la reserva se va a intensificar. Y pues porque va a haber más poco recurso para todos, entonces van a competir más intensamente. Y bueno, y esto va a afectar no solamente, digamos, a estos consumidores, sino también a sus depredadores.
Pero bueno, nosotros no solamente tenemos esa hipótesis, digamos, en los estudios que estamos haciendo, sino que sabemos que la lluvia, al ser un ecosistema semiárido, va a modular casi todas las respuestas de las plantas, de los consumidores de esas plantas y de los depredadores. O sea, sabemos que en un ecosistema semiárido, la lluvia va a gatillar la mayoría de los mecanismos y de las dinámicas poblacionales de los diferentes niveles tróficos que tenemos. Entonces, como ya es muy evidente que la megasequía está afectando y modulando a nuestros roedores, que son las principales presas de los depredadores, nosotros lo segundo que nos planteamos fue ver cómo era el impacto del conejo europeo en el ecosistema y en los depredadores. Entonces, bueno, el conejo europeo es una especie exótica invasora que llegó desde el siglo XVII a Chile. Principalmente hubo, bueno, dos introducciones. En Chile Central hubo la primera y en Patagonia hubo la segunda introducción. Y bueno, este conejo principalmente se trajo por consumo de carne y también para caza, digamos, para juego, para, perdón, caza con rifle. Pero luego sus poblaciones se descontrolaron, hubo muchos, digamos, como desbordaciones de las poblaciones y aumentaron, quedaron en ecosistemas, digamos, naturales. Y algo que, digamos, tiene muy bueno el conejo es su reproducción masiva y su baja como necesidad o preferencia de algunos elementos de alimentación. Ellos consumen casi que todo lo que está disponible. Entonces eso hizo que se dispersaran a lo largo de Chile, que empezaran, digamos, desde el centro a ir más al sur y a colonizar todos estos espacios abiertos, semiáridos o de matorral esclerófilo, o de bosque esclerófilo, caducifolio, espinoso, todo donde hubiera arbustos o matorrales. Pero el conejo tenía una ventaja y es que no tenía depredadores porque digamos que su comportamiento es diferente a los roedores. Los roedores lo que hacen es que cuando viene un depredador y lo va a cazar, ellos salen corriendo y buscan su madriguera y se esconden, que es lo que se conoce comúnmente como un espacio libre de enemigos. Pero en cambio el conejo es mucho más rápido y él lo que hace es zigzaguear. Y digamos que así empieza a huir, entonces para nuestros depredadores, digamos para el zorro pulpeo o para el peuco, era muy difícil atraparlo. Entonces ellos por eso consumían, y bueno, también por coevolución, consumían los roedores nativos. Pero, bueno, nosotros hemos planteado esta hipótesis de qué pasa si los roedores están disminuyendo, qué pasa con nuestros depredadores y cuál es el rol del conejo en estas redes. O sea, quizás de pronto lo están empezando a consumir. Ya hay algunos reportes de estudios de dieta en cóndor, que bueno, acá el cóndor propiamente no es un depredador porque no mata al conejo, pero sí lo consume. Entonces ya han habido estudios de dieta en cóndor, en zorros, en tucúqueres, en donde ha empezado a aparecer el conejo en la dieta. Y por eso nosotros nos cuestionamos de cuál sería el rol del conejo en estas redes tróficas y si de pronto estaría suplantando a los roedores que han estado disminuyendo. Entonces, de aquí surge, digamos, como esta línea de investigación, sabiendo ya que los roedores han disminuido notablemente y que es muy posible que es por la sequía, nos planteamos por qué estudiar al conejo europeo en Chile. Y bueno, y principalmente es porque, como les comentaba, es una especie exótica, invasora, presente hace más de 150 años en el país. Lleva mucho tiempo y digamos que se ha normalizado la presencia del conejo, pero no deja de ser una especie invasora que causa muchos problemas en ecosistemas porque consume la biomasa vegetal masivamente, genera erosión y también en los sistemas productivos causa problemas, causa daños y bueno, costos. Existen también importantes vacíos que nosotros actualmente estamos intentando contestar. Tenemos un libro, digamos, de divulgación en español para todos los tomadores, digamos, de decisiones en especies invasoras.
Bueno, si lo quieren consultar, está en la página de CAPES/Conejo en Chile, en donde justamente ponemos todo lo que se ha estudiado del conejo, cuáles son los vacíos y los retos y lo que tenemos que contestar y que investigar. Y bueno, y es por esto que se requiere investigar cuáles son las mejores posibilidades para gestionarlo eficientemente. O sea, saber cómo son los impactos, tanto positivos, como es lo que vamos a ver en esta charla, pero también negativos, porque bueno, es una especie bien compleja porque genera impactos positivos y negativos. Entonces, bueno, como les comentaba, el conejo es una exitosa especie invasora porque primero se reproduce muy fácilmente, casi todo el año podemos ver reproducción con gran número de gazapos, que son estas crías, principalmente ellos tienen una etapa de reproducción o de cría que es en septiembre, en la primavera, y que finaliza, digamos, en verano y en otoño ya vamos a ver poblaciones muy altas, pero hay lugares en donde se reproduce constantemente. Entonces, esto es un problema porque es muy prolífico, es muy buen colonizador y un excelente competidor. Bueno, también ellos colonizan cualquier área abierta o, bueno, semiabierta con matorrales y con arbustos. Ellos son muy poco selectos, consumen lo que sea desde semillas, arbustos, corteza, porque ellos tienen una opción que es, digamos, primero hacen sus heces, las consumen y para, digamos, absorber mucho más los nutrientes y luego vuelven a defecar. Entonces, así como estos alimentos con pocos nutrientes absorben la mayoría y bueno, y esto hace que puedan consumir lo que sea, a diferencia de los roedores que sí son más estrictos y pues consumen semillas y de buena calidad. Y bueno, lo que les digo, están presentes en ecosistemas semiáridos y también abiertos en donde haya arbustos. Entonces, bueno, ¿cómo son los impactos del conejo europeo en Chile? Como les comentaba, no es una especie tan sencilla como de manejar o de atacar, porque tiene muchos impactos negativos en ganadería, por ejemplo, en Península Antonio Varas tenemos gran problema en Magallanes, como de pronto les comentaba Francisca. En forestales tenemos grandes problemas, en cultivos de frutales, en islas, en la isla Robinson Crusoe tenemos un problema muy grande porque está generando erosión, está consumiendo toda la biomasa vegetal, plantas endémicas que solamente están ahí. Entonces, los impactos son muy fuertes. Pero, como vamos a ver, ya digamos en lo último que nos queda de esta charla, tiene impactos muy positivos también en el subsidio de depredadores nativos porque, como les comentaba, nuestros depredadores consumían o solían consumir depredadores, pero estos han disminuido. Y digamos que la conservación se ha vuelto todo un reto, pues primero por las áreas, por las reservas en donde están, en donde pues bueno, es todo un reto mantenerlas y conservarlas, pero también por el cambio climático, porque esta mega sequía nos hace mucho más difícil el poder conservarlas, porque bueno, si no llueve, no hay alimentos y estos roedores van a mantenerse, digamos, a baja densidad y esto puede afectar mucho a nuestros depredadores nativos. Entonces acá es donde el conejo toma un rol importante como un subsidio positivo para los depredadores que pueden empezar a consumirlo. Entonces, como yo les comentaba, de estudios recientes de hace unos 15 años para acá, han empezado a detectar en los depredadores la presencia del conejo en las dietas. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que ha habido un cambio comportamental en nuestros depredadores nativos que al ver que la disminución, digamos, de los roedores está empezando a suceder, o bueno, ya lleva más de una década, ellos han hecho un cambio con otras especies y bueno, y acá es todo un reto bien importante porque el conejo pesa casi el doble que los roedores. Entonces, por ejemplo, hemos visto en un pequeño dieta, presencia de conejo en su dieta, pero un pequeño, bueno, yo me imagino que los conocen, son muy pequeñitos y están cazando un conejo que es casi el doble de ellos. Entonces, esto comportamentalmente es muy importante y evidencia, digamos,
la real importancia de la megasequía en los roedores y cómo esto, o sea, lo que afecta a las principales presas de los depredadores, como puede ser muy grave porque hace que empiecen a buscar otras presas que consumir y bueno, que empiecen a darse nuevas herramientas de caza y cambios también en lo que les digo, en cómo ahora cazar una presa más grande que, digamos, que el mismo depredador. Entonces, esto es muy importante y bueno, nosotros al verlo también lo quisimos estudiar porque como tenemos una serie de tiempo tan larga, lo que quisimos ver desde cuándo empezaron a comer conejo y cómo ha sido, digamos, este cambio entre los roedores y entre el conejo europeo. Entonces, bueno, por eso fue la principal pregunta, digamos, que nos hicimos, que es cómo los principales depredadores de la isla, de la isla, perdón, de la reserva de las chinchillas, están siendo, digamos, afectados positivamente por el conejo cuando lo empezaron a consumir y qué tan relevante es. Porque esto, digamos, es muy importante determinarlo porque es una importancia, una relevancia controlar al conejo, porque es una especie exótica invasora y porque causa gran problema en las diferentes plantas de la reserva. O sea, el consumo masivo es un impacto muy fuerte en las plantas, pero también lo que queremos ver es qué tan relevante es para los otros actores, o sea, para los depredadores y para los competidores. Entonces, acá fue que nos planteamos desde cuándo lo empezaron a consumir y qué tan relevante es. Entonces, bueno, acá viene nuestra pregunta, nuestra actual pregunta que estamos intentando contestar y es cómo estudiar al conejo europeo, cómo abordarlo y es ese último modelo que yo les mostré, digamos, de los que teníamos que eran más anuales, los otros de competencia, viendo cómo impactaba la lluvia. Aquí nosotros tenemos un cambio, digamos, de mirada, no tan poblacional, sino más comunitario, o sea, desde las redes tróficas. Entonces, bueno, hay, digamos, formas de estudiar el impacto del conejo. Uno es más poblacional, que son otros estudios que tenemos actualmente en el grupo, que es ver cuáles son los factores que hacen que el conejo sea tan exitoso, o sea, que aumente y bueno, y disminuya. Entonces acá tenemos factores relacionados al hábitat, qué tan importante es el hábitat, el ecosistema semiárido, la cobertura de las plantas, de los arbustos, si hay una buena calidad y cantidad alimentaria, qué tan importantes son las condiciones del suelo para que ellos hagan sus madrigueras. Y esta otra gran, digamos, serie como de factores que es qué tan importantes son los depredadores, porque como les comentaba anteriormente, el conejo no tiene depredadores especialistas, a diferencia, por ejemplo, de España, en donde sí ha habido una coevolución. En Chile son todos los depredadores generalistas. ¿Cómo son las enfermedades? Porque, bueno, al conejo le puede dar un virus que se llama mixomatosis, o otro virus que también es la enfermedad hemorrágica, y finalmente el clima. Esta mega sequía lo afecta. Entonces, bueno, actualmente estamos empezando a contestar esto, o sea, qué tan relevantes y cuáles son los factores, pero para ver el impacto del conejo en los depredadores y en los roedores, tenemos que analizar esta forma, o sea, digamos, el impacto del conejo de una forma ya no poblacional, sino comunitaria. O sea, cuál es el impacto del conejo a los depredadores y cuál es el impacto a las plantas. Que bueno, si estuvieron ayer en el Congreso de forma presencial, muy posiblemente vieron a Patricia Gubelin contando estos resultados. Entonces, para esto, se hace un análisis, un estudio de retrófica en donde se construye justamente cuáles son las presas, cuáles son los depredadores, cuáles son las plantas y se empieza a analizar cuál es el número de especies, cómo es la interacción entre ellas, cuál es la especie más conectada, cuántas presas tienen los depredadores o cuántos depredadores tienen las presas y se empieza a analizar. Y acá lo que nosotros digamos, cuestionó más fue cuál es el rol de los principales presas, que son los roedores, y cuál es el rol del conejo. Y bueno, acá obtuvimos que el nodo más importante es del conejo. En relación, digamos, a los roedores, son importantes también porque son las principales presas de nuestros depredadores, pero el conejo
es el nodo más conectado. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene el mayor número de interacciones con los depredadores y con las plantas y los roedores. Entonces, esto es muy importante porque quiere decir que el conejo sí está jugando un rol, pero no sabemos si positivo o negativo. Entonces, bueno, para esto se hace una caracterización. Primero saber cuántas especies están presentes en la red, cuántas son exóticas, cuántas interacciones. Y bueno, vemos que en la red de las chinchillas tenemos 92 especies, de las cuales 3 son exóticas, una es el conejo, 2 son plantas, y tenemos muchas interacciones, que es quién consume a quién. Y acá lo relevante justamente es analizar eso. ¿Quién consume a quién? Ya sabemos que nuestros principales depredadores carnívoros están acá. Entonces, bueno, tenemos el tucúquere, tenemos el águila mora, el zorro culpeo, también tenemos el gato colo colo, que es acá nuestro principal representante en este congreso, el quique, el cóndor, que bueno, no es un depredador propiamente, pero bueno, igual consume el conejo ya cuando está muerto. Y acá lo relevante es ver el impacto. Aquí nosotros hablamos de un impacto positivo en donde se ve justamente ese subsidio que le da el conejo a estas presas, a estos depredadores. Nosotros acá analizamos el nodo más importante, que era el conejo. ¿Qué pasaba si nosotros lo eliminábamos? Cómo se reestructuraba la red. Y bueno, y acá el más afectado es el gato colo colo porque su nicho trófico no es tan amplio, solamente consume 4 presas. Si le quitamos al conejo, La doctora Paola se está reconectando, así que vamos a esperar un poquito. ¿aló? Hola. Ahora sí, Hola, Sí, volvió. sí, algo pasó. ¿Ahí me oyen? sí se Sí, escucha. sí. Listo. No, yo no sé dónde quedaron hasta dónde se oyó. Eh, Hasta el cuando se Colo saca, Colo estábamos hablando. Ah, bueno, entonces íbamos en esta PPT, en esta slide. Sí, Ah, sí. bueno, perfecto. Listo. Bueno, entonces eso, el gato Colo Colo, que es nuestro representante de este congreso, tiene el nicho trófico muy limitado. O sea, lo que está reportado en bibliografía y nuestros datos dice que solamente consume 4 especies y si quitamos el conejo, queda 3 especies. Entonces, esto es muy importante porque ya los roedores, digamos que están muy afectados por la megasequía. Si nosotros controlamos o disminuimos esa población del conejo europeo, que es un invasor, afectamos estas especies. Entonces, esto es importante porque el conejo tiene que ser controlado de igual forma porque es invasor. Tenemos que controlar su densidad. Pero ya sabemos que estas poblaciones, el gato colo colo, el puma, el cóndor, el quique, tienen que ser monitoreadas porque les vamos a disminuir una presa importante. Cuando nosotros vimos esto, empezamos a analizar las dietas, que ya son los últimos, digamos, resultados que les voy a mostrar en las últimas slides. Empezamos a ver qué tan importante es el conejo para esos depredadores, porque digamos que estos resultados son primero, digamos, de la construcción de la red trófica, y de lo que nosotros, o sea, hipotetizamos de esa relación consumidor-recurso depredador-presa. Pero acá estos datos ya son de los datos de dieta, de las cegas y de las heces que hemos recogido, digamos, año a año por 37 años, y nos damos cuenta del consumo. Esto es solamente el consumo del conejo, por ejemplo, en el tucúquere, en el zorro, en donde es muy importante y donde han habido, digamos, como unos años en donde se consume más conejo que otros. Y bueno, y también para nuestra lechuza y para el pequeño.
De igual forma, no podemos desconocer el gran impacto negativo que hace el conejo. Entonces, estas son las diferentes especies de plantas que son consumidas por él y a las cuales el conejo tiene un impacto negativo y muy grande y muy masivo, porque el conejo consume todo el tiempo comida. Entonces, esto es lo que yo les digo, es una parte, digamos, importante en subsidio de depredadores nativos, pero también genera un impacto muy fuerte y negativo en plantas. Entonces acá es donde, por lo menos en la reserva, nosotros planteamos hacer o sea, controlar el conejo, porque el impacto a las plantas es muy fuerte, pero también hacer otras alternativas, entonces monitorear al gato colo-colo, al quique, quizás con cámaras trampa o ya con un monitoreo, digamos, más directo de pronto de huellas o de telemetría, para ver ¿qué pasa cuando se controla el conejo? ¿Qué pasa con esas poblaciones? Lo bueno es que los depredadores se pueden mover, a diferencia de las plantas que no son móviles, ¿cierto? No son tan plásticas. Estos depredadores se pueden mover, pero van a salir de la reserva y van a quedar expuestos. Entonces eso es lo que no queremos y por eso es tan relevante en cada reserva o en cada lugar en donde nosotros tengamos una especie invasora, analizar con todas estas herramientas que nos dan los modelos y las simulaciones qué podría pasar si nosotros los removemos o no. Y bueno, y cuando nos dimos cuenta de esto, o sea, de que el conejo al parecer está subsidiando lo que antes subsidiaban los roedores, lo que nosotros hicimos fue una comparación en el consumo de estos, digamos, pequeños mamíferos. Entonces nos dimos cuenta que el consumo por parte de los zorros y de los tucúqueres, de los roedores, antes, digamos, en los primeros 15 años, aumentaba y disminuía, pero en los últimos 15 años disminuyó. Si nosotros lo comparamos con esta línea roja, que es la del conejo, vemos cómo el consumo de los roedores ha disminuido a diferencia del consumo de los conejos que ha aumentado. Entonces, esto es bien relevante porque la megasequía, el cambio climático juega un rol muy importante en los roedores y por ende en los depredadores que antes lo consumían y que tuvieron que ahora hacer como un cambio con los conejos. Entonces, bueno, acá digamos que esto ya son las últimas 5 diapositivas para no pasarme mucho del tiempo. Acá lo que nosotros hicimos fue justamente analizar esas relaciones depredador-presa, principalmente de 4 depredadores, de la lechuza, del pequén, del tucúquere y del zorro, con todas las presas que consume en la reserva año a año en estos 34 años. Y lo que hicimos fue ver cómo cambiaban las redes tróficas. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la riqueza, el número de especies y hemos visto cómo a lo largo de los años el número de especies ha disminuido, muy posiblemente por este impacto de la megasequía y por el cambio en las presas que son los roedores. También lo mismo el número de links, que básicamente son las interacciones, y cómo han cambiado el número de presas y de depredadores. Entonces, cuando nosotros vimos esto, que ha empezado a bajar igual que los roedores, nosotros quisimos ya comprobar, digamos, con análisis de dietas, por qué estaba pasando esto. Y lo que hicimos fue justamente eso, analizar las dietas, las cegas y las heces de nuestros 4 depredadores, y es lo que tenemos acá. Entonces, esta línea negra, digamos que es más presente en el zorro y en el tucúquere, es el consumo de conejos en relación, digamos, a las de otras demás presas. Cuando nosotros vemos cuáles son las otras presas que están presentes, digamos que estos verdecitos son otros mamíferos. Cuando nosotros vemos cuáles son básicamente roedores. Entonces, lo que quisimos ver es esto que yo les he venido contando, ver en los datos empíricos que nosotros tenemos de dieta, cuánto es la proporción de conejo versus la proporción de roedores y ver si se da como este switching, como este cambio entre roedores y entre conejos. Y bueno, digamos que el pequén y la lechuza, ellos consumen mucho más roedores. Bueno, acá observamos dice mamalia, pero pues estos son roedores y el pequén, que es más chiquitito, consume más que todo insectos, pero como les digo, también se ha visto que ha consumido conejos. Nuestra hipótesis es que él no caza, digamos, conejos adultos, sino más que todo juveniles y cazados. Entonces, bueno, acá lo que hicimos fue comparar la megasequía, acá es el índice de Delaunay,
pero básicamente es el niño y la niña. Y vemos justamente como en años en donde hay pics de lluvia o años niño, tanto los conejos como los roedores aumentan. O sea, si digamos hiciéramos acá una línea, casi siempre cuando hay aumento de lluvia, pues hay aumento de roedores por todo esto que venimos hablando del aumento de las semillas y de las condiciones ambientales. Pero acá lo que vemos, digamos acá abajito, son el consumo de estos roedores y de estos conejos. Acá tenemos Abrocoma veneti, Octodondegus, el conejo europeo, Orictolagus cuniculus y el roedor Phyllotis darwini. Y en la línea negra tenemos al tucúquere, el consumo, digamos, de cada una de esas presas por el tucúquere, y en la línea gris por el sol. Y bueno, vemos cómo, digamos, Phyllotis darwini, que es uno de los más abundantes, mucho más, digamos, que el Octodondegus y el Abrocoma, sí venía fluctuando, o sea, lo venían consumiendo mucho antes del 2000, pero ya luego su consumo disminuye. Y si nosotros vemos acá el zorro y el búho para el conejo, vemos todo lo contrario, vemos cómo desde el 95 lo empiezan a consumir, antes no lo consumían, y desde el 95 empiezan a consumir este conejo mucho más que a los roedores, que si vemos acá disminuyen. Y observamos lo mismo, acá lo que tenemos es en la línea negra el consumo registrado, o sea, lo que estábamos viendo antes, y en el color morado tenemos la densidad, o sea, el número de individuos por hectárea de los roedores y de los conejos. Y lo que vemos es una relación positiva entre que cuando hay mayor densidad de roedores hay mayor consumo, lo mismo de los conejos, cuando hay mayor densidad hay mayor consumo. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que yo les he venido contando en toda esta charla, los roedores han disminuido y eso muy posiblemente, y no lo muestran los datos, es relacionado porque al disminuir esta densidad de los roedores, los depredadores decidieron hacer un cambio comportamental y empezar a consumir más conejo, que es lo que hay más disponible. Entonces, esto es muy importante porque, bueno, nos entrega diferentes resultados. El primero, que donde siga esta mega sequía, bueno, tenemos este año un niño, pero donde siga esta mega sequía, los conejos, los roedores y bueno, todo se va a ver, los depredadores muy afectados en los ecosistemas semiáridos. Muy posiblemente los roedores, si sigue la mega sequía, van a colapsar. En algún punto la densidad va a seguir disminuyendo mucho más. Y el conejo, al parecer, con nuestros resultados se va a ver afectado, pero bueno, él resiste mucho más porque consume más recursos en relación a los roedores. Pero nos deja un reto muy importante que es en lo que estamos ahorita y es de empezar a entender cómo manejar al conejo, cómo mantenerlo, digamos, antes de un umbral, antes de que, digamos, siga reproduciéndose mucho más, cómo lograr mantener esa densidad, digamos, aquí en un comportamiento como endémico que se conoce en dinámica poblacional o a baja densidad para evitar que justamente se den estas erupciones y afecte a las plantas, porque realmente el impacto más fuerte es en la biomasa vegetal. Entonces, eso era lo que yo tenía que contarles. Finalmente, agradecerle a todos mis estudiantes, a mi equipo de trabajo, a Isidora Ávila, que es mi mano derecha en las redes tróficas, y bueno, cada uno de mis estudiantes que compone el Rabbit Ecology Lab, que son, pues son las personas que hacen posible todo esto, que apoyan y que siguen investigando y que están, bueno, enamorados del conejo, y a las diferentes instituciones, a la Católica, a ANIT, quien es, bueno, quien nos financia, al Centro de Ecología Aplicado y Sustentabilidad, a CONAF, que es quien nos ha permitido estar todos estos 37 años en la reserva, y la Facultad de Veterinaria de FAVET. Muchas gracias y perdón por pasarme 10 minutos. Bueno, muchas gracias, Paola. Muchas gracias y también gracias por la paciencia de esperarnos. Si alguien tiene alguna duda, la puede dejar en los comentarios. Acá preguntan, bueno, te dicen primero, gracias por la presentación. ¿Esta influencia de la lluvia sobre las poblaciones de roedores ocurre en otros ambientes? Por ejemplo, en bosques húmedos, ¿o es particular de ambientes semiáridos? Claro, bueno, en ambientes semiáridos es mucho más fuerte porque justamente, como yo les mostraba, la precipitación es bien limitada. O
sea, es muy diferente hablar, digamos, en eso, en ecosistemas semiáridos donde solamente tenemos 100 milímetros al año, que en un bosque, por ejemplo, valdiviano, en donde tenemos, yo creo que bajito 500 o 2000, yo creo, porque llueve mucho. Entonces, claro, en especies, en roedores o depredadores, o sea, en animales y plantas, en ecosistemas semiáridos, la lluvia es mucho más importante porque es un factor limitante. Entonces, digamos que es por eso tan fuerte y bueno, y por eso se llaman como las ratadas, que es cuando llueve, cuando tenemos estos episodios que son muy cortos y llueve mucho, los roedores que son, bueno, y los roedores y las plantas aumentan su biomasa y sus densidades poblacionales, que por eso mismo el desierto florido, nosotros lo tenemos es porque cuando llueve mucho, todas las semillas germinan y bueno, aumentan. Entonces, la influencia de la lluvia, digamos que siempre es importante para mejorar las condiciones ambientales de un lugar, pero va a ser mucho más importante y relevante en ecosistemas semiáridos que en lugares en donde llueve constantemente. Y bueno, y otra cosa importante es que, por ejemplo, las especies invasoras muchas veces, o sea, dependen de estos factores. Entonces, hay especies que son invasoras en un lugar y en otro no. Entonces ahí es donde la lluvia modula y permite que sea, digamos, invasora y en otros no. Entonces sí, no va a ser igual en todos los ecosistemas. Muchas gracias. Bueno, acá te dicen muchas gracias por todo, Seca, demasiado buena la charla. Y acá tenés otra pregunta. ¿La herbivoría del conejo, al ser mayor que la de los roedores, podría incrementar entonces la megasequía y desertificación del suelo? Listo. Bueno, acá esta pregunta es muy importante. No puede incrementar la megasequía porque digamos que ese es un factor exógeno, o sea, el clima eh, es muy difícil, o sea, bueno, el clima uno no lo impacta, sino que el clima lo impacta a uno. Entonces, esta mega sequía es, bueno, gracias a este cambio global, ¿cierto? Que tenemos muy grande por todos los impactos que ha realizado el humano, pero digamos que esto va más como de cómo la sequía o la lluvia afecta más que todo como a las poblaciones. Entonces, un feedback o una retroalimentación de vuelta no hay, o sea, digamos, direccional, o sea, de la lluvia o de la sequía a las poblaciones. Pero algo que sí Constancia tiene mucha razón es que las especies exóticas invasoras son un driver de cambio global. Entonces, son uno de los más, o sea, como está el cambio climático, está también las especies invasoras, el cambio de cobertura y lo que hace principalmente el conejo es, como menciona Constanza, ellos consumen masivamente todas las plantas. Y lo que eso hace es que, pues al dejar sin plantas y sin las raíces, generan erosión. Y entre más erosión y desertificación, como lo dice Constanza, eso va empeorando mucho más las condiciones del suelo, la capacidad de resiliencia de un ecosistema y bueno, va empeorando mucho más las condiciones. Entonces, por eso es que las especies invasoras son un driver más de cambio global. Entonces, sí, la herbivoría del conejo genera desertificación, es un problema que tenemos ahorita en la isla Robinson Crusoe, un problema muy grande también en Península Antonio Varas, en donde ha generado también accidentes. Hay personas, allá andan mucho en caballo y por estas erosiones y las madrigueras han habido accidentes. Entonces sí, tenemos impactos muy grandes. Muchas gracias. Bueno, eso por ejemplo nunca me lo hubiese imaginado, lo de los autos y no Sí, sé. no, sí, o sea, tenemos gente, o sea, colaboradores de nosotros que trabajan en Magallanes, que se fueron en una madriguera por la erosión y el caballo tocó sacrificarlo, la persona se partió una pierna, o sea, Ay, qué sí, horror. No, sí. un lío. Bueno, estas cosas pasan a veces, pero uno no se lo espera. Porque es como, ¿cómo un conejo va a hacer que se me caiga el auto, por ejemplo? Es que el problema Y sí, justamente ahí es que no es un conejo, que yo creo que es lo que nos hace falta como dimensionar realmente. O sea, dos parejitas de conejos que fueron muchas las que como colonizaron, muy rápidamente en 5 años se convierten en miles. Entonces, claro, sí. no es un conejito, sino muchos. Sí. ¿Y cuántos pueden llegar a, o sea, una pareja de conejos,
¿Cuántos conejos pueden llegar a tener? Mira, esa estimación, bueno, acá yo hago publicidad al libro, que igual yo sé que Pati lo hizo ayer, en capes.cl/conejo en Chile, ahí tenemos un libro digital muy bonito y ahí hacemos justamente la estimación. Entonces puede ser en 5 años más de 2 millones de conejos con una parejita al comienzo. Dios. Entonces Qué realmente, increíble. y cuando uno ve, miren, les voy a poner acá, es bueno, www.capes.cl, que es bueno, la página de nuestro instituto, y es Conejo en Chile. Ahí se los acabo de enviar. Y ahí van Gracias. ustedes, ahí está toda la información del proyecto, pero van ustedes a recursos, quizás pongo ahí, y ahí está el libro. Lo pueden descargar, es, bueno, gratis, y está toda la información de lo que está publicado en Chile y de para dónde, de como los vacíos que tenemos y para dónde vamos. Y ahí justamente tenemos eso, todos los impactos que hay, cómo colonizaron dos parejitas, muchos, digamos, las islas, cómo en pocos años se volvió una especie invasora. Bueno, ahí tenemos mucha información y nosotros felices que esto se divulga, que es la intención principal. Qué increíble. Pero te pregunto, es que soy muy curiosa, pero esas Sí, dos parejas, o sea, esos 2 millones de conejos, ¿son de las dos parejas o son de las dos parejas con los hijos de con los hijos, o sea, la pareja de corre- los hijos? correcto, eso último que Ah, acabas de decir. genial, Sí, igual es es que un acá, montón. bueno, hay nosotros igual mencionamos, o sea, hicimos una infografía muy bonita, en donde justamente decimos eso, como estos dos conejitos, o sea, obviamente hembra y macho, tienen sus gazapos, sus hijitos, y como entre ellos, pues porque también hay endogamia, se empiezan a reproducir y bueno, como si hay buenas condiciones, que digamos para un conejo, que esto es como lo triste para Chile, pero lo muy bueno para el conejo, desde que haya un poquito de lluvia, alguna materia vegetal, porque ellos comen hasta corteza, ellos van a vivir. Y no tienen depredadores. O sea, hasta ahorita, hasta estos últimos 15 años, es que, como les mostraba, ellos empezaron a consumir conejo. Entonces, hasta ahora se puede hablar como de un control muy somero de la población, pero el problema es que ellos se reproducen mucho, a una tasa mucho más grande que un tucúquere, mucho más grande que un zorro, más rápido, son muy eficientes, entonces se reproducen muy rápido. Ahí Sí. les copié el link del libro, le dan clic y ahí ya está, bueno, en PDF. Ay, bueno, muchas gracias. Ahí lo voy a estar mirando después de las charlas. Sí. Em, bueno, hay otras personas que te dicen muy interesante, gracias, increíble la charla. Bueno, hay otro nombre, excelente la charla, me encantó, información muy detallada y la explicación muy fácil de entender. Muchas gracias. No, Así que muchas bueno, de gracias nuevo, a gracias. ustedes por invitarme. Y bueno, invitar a No, mis por favor. estudiantes, que es un espacio muy importante para ellas. Sí, totalmente. Es que igual es bueno empezar a incluir a personas más jóvenes. Ujú. En el sentido jóvenes me refiero dentro de la ciencia, que acaban de empezar y es como su primera instancia, es muy importante. Así O que Sí, también también para las gracias. muchas gracias. personas, o también para las personas que están ahí viendo hacia qué lado me voy, saber que se puede, que está, hay muchas opciones, mucha diversidad y que se pueden desarrollar realmente en lo que les Claro. llame, lo que los apasione. Mira, acá yo les dejo mi email si les interesa, si alguien quiere trabajar en esto, es un proyecto muy grande que por tiempo pues yo no, pues no les pude mostrar acá todo lo que estamos, pero sí, muy felices y que más personas en serio se unan a este estudio. Ahí escribí el correo Muchísimas también gracias. en el chat, así que muchísimas gracias a todos. Ya por respeto al tiempo, nos tenemos que marchar a la próxima charla, que doctora, no sé si también nos va a acompañar a esta de Jaime Rau. Muchas gracias. Yo estoy en España y acá ya son casi las 2 de la mañana, entonces muchas gracias por la invitación, pero ya tengo que retirarme. Muchas Sí. gracias. Bueno, igual, Muchísimas gracias por estar y por aguantar. sí, No, muchas sí. gracias. Que tengan un fenomenal término de congreso y gracias por la instancia.